A la señora de Saville, Inglaterra. San Petersburgo, 11 de diciembre. Te alegrará saber que ningún contratiempo ha ensombrecido el inicio de la aventura acerca de la que tú abrigabas tan negros presagios. Llegué ayer, y mi primer deseo es tranquilizar a mi querida hermana y expresarle que mi confianza en el éxito del proyecto es cada vez mayor. Paseando por las calles de San Petersburgo, siento cómo sopla sobre mi rostro el viento, un aire gélido que vivifica mis nervios y me llena de satisfacción. Esta brisa, procedente de las regiones a las que me dirijo, me trae el aliento de su clima glacial. Quiero inútilmente convencerme de que el polo es un paraje frío y desolado, pero una vez tras otra aparece en mi imaginación como un lugar lleno de hermosura y delicias. Allí, Margaret, jamás se pone el sol, y su enorme disco no hace más que acariciar el horizonte, luciendo en eterno esplendor. Incluso es posible que seamos conducidos hacia una costa que sobrepase en hermosura y encanto a todos los países descubiertos hasta hoy en las partes habitadas del globo. Los secretos de las estrellas deben sin duda hallarse explicados en estas inexploradas tierras. Satisfaré mi ardiente curiosidad hollando una parte del mundo que jamás ha sido explorada, y probablemente caminaré sobre una tierra en la que nunca se ha posado la planta humana. Es esto lo que me atrae, y bastaría por sí solo para impulsarme a vencer el miedo al peligro y a la muerte. Y aun en el caso de que todas estas conjeturas fueran erróneas, no puedes negar el beneficio inestimable que procuraré a la humanidad descubriendo una ruta por mar hacia esos países a los que tantos meses tardamos en llegar, o desvelando el secreto de la fuerza magnética que sólo puede ser descubierto gracias a una aventura como la mía. 6 años han transcurrido desde que resolví realizar este viaje. ¿No crees, Margaret, que merezco ya emprender la gran aventura? Mi vida pudo estar rodeada de comodidades y lujos, pero he preferido la gloria a todos los placeres que la fortuna me brindaba. Mi valor y mi decisión son inamovibles, pero mis esperanzas experimentan ciertos altibajos y con frecuencia me siento desalentado. No solo tendré que reavivar el ánimo de los demás, sino también conservar mi moral cuando los otros la hayan perdido. Espero levar anclas antes del mes de junio, pero ¿cuándo estaré de regreso? Me es imposible responder a esta pregunta, hermana mía. Si la fortuna me sonríe, pasarán muchos, muchos meses, incluso años tal vez, antes de que tú y yo podamos volver a vernos. Si fracaso, muy pronto estaremos juntos o jamás nos reuniremos. Adiós, mi admirada y querida Margaret. Quiera el cielo bendecirte y protegerme para que me sea posible darte pruebas de mi gratitud por todo tu cariño y por tu bondad. A la señora de Saville, Inglaterra. Arcángel, 26 de marzo. Qué despacio pasan aquí los días mientras estoy rodeado de hielo y nieve. No obstante, he avanzado ya un poco hacia el cumplimiento de mis deseos. He logrado fletar un barco y ahora me dedico a reunir la tripulación. Los marineros a quienes he contratado parecen hombres de toda confianza y poseen sin ninguna duda un valor a toda prueba. Tan solo no he podido satisfacer todavía uno de mis deseos. Necesito un camarada, Margaret. Cuando el éxito me llene de alegría, nadie la compartirá conmigo y nadie me animará tampoco cuando me embargue el desaliento. Sí, es cierto, podré confiar mis sentimientos al papel, pero este es muy pobre confidente para comunicarle lo que experimentamos. Soy impulsivo en exceso cuando se trata de la realización de mis planes y me domina la impaciencia cuando aparece algún problema. Sin embargo, lo que más me ha perjudicado es la educación que me he dado a mí mismo. Tengo 28 años y soy menos culto que un muchacho de 15. Ciertamente reflexiono con más profundidad y mis sueños son más ambiciosos, pero les falta el equilibrio, como diría un pintor. Sí, me es imprescindible un amigo lo bastante comprensivo como para no burlarse de mi romanticismo y que pueda, con su afecto, mitigar mis impulsivos sentimientos. En fin, nada conseguiré lamentándome. No será en la soledad del inmenso océano donde haya un compañero, ni tampoco aquí en Arcángel, entre mercaderes y marinos. Mi juventud solitaria, los años mejores de mi existencia pasados bajo tu influencia, dulce y femenina,
han modelado mi espíritu hasta el punto de que no me es posible vencer la repugnancia que me causa la brutalidad reinante, por lo general, a bordo de los barcos. Nunca la he creído necesaria, y en cuanto me informaron de que existía un patrón estimado por su buen talante y por el respeto y la obediencia que sabía despertar en sus marineros, me consideré afortunado por estar en condiciones de contratarle. Mi aventura ha sufrido algún retraso tan solo mientras aguardo un tiempo más favorable. El invierno ha sido muy duro, pero la primavera comienza a anunciarse y todo parece indicar que será más precoz que de costumbre. Mis proyectos están a punto de realizarse ahora y soy incapaz de explicar lo que siento. Podrás comprender la impaciencia, mezcla de gozo y de temor que me embarga mientras dispongo la partida. No sufras por mi vida ni temas verme regresar exhausto y miserable. De momento, sigue escribiéndome siempre que te sea posible, porque tus cartas pueden serme necesarias para fortalecer mi valor. Te amo con todo mi corazón. Recuérdame con afecto en caso de que nunca vuelvas a recibir noticias mías. A la señora de Saville, Inglaterra, 5 de agosto. Ha ocurrido algo tan extraordinario que no puedo dejar de comunicártelo. El pasado lunes nos hallábamos casi enteramente rodeados por el hielo que se estrechaba a nuestro alrededor, dejando apenas lugar para que nuestro barco continuara a flote. La situación era cada vez más peligrosa, puesto que nos envolvía una espesa niebla. Poco más o menos a las 2 del mediodía, la bruma comenzó a disiparse y pudimos contemplar, extendiéndose hasta el infinito, una helada llanura de quebrada superficie. Algunos de mis hombres empezaron a lamentarse e incluso yo mismo fui presa de inquietud, cuando de improviso un insólito espectáculo nos llamó la atención. Observamos, a media milla de distancia, un trineo tirado por perros que corría en dirección norte. En el vehículo, sujetando las bridas, viajaba una figura de forma humana, pero de gigantescas proporciones. Con nuestros catalejos pudimos seguir durante largo rato su rápido desplazamiento, hasta que se ocultó en la lejanía, tras los montículos de hielo. Esta visión nos llenó de un asombro sin límites. Según nuestros cálculos, habíamos viajado cientos de millas y nos encontrábamos muy lejos de cualquier tierra conocida. Sin embargo, la aparición del trineo parecía demostrar que no nos habíamos alejado tanto como en principio creímos. Por otra parte, prisioneros de los hielos, no pudimos seguir tras las huellas de aquel hombre. 2 horas más tarde, sentimos agitarse el agua bajo nuestra quilla, y antes de anochecer, los hielos se quebraron, liberando el navío. Pese a ello, permanecimos en el mismo lugar, ya que no queríamos arriesgarnos en la oscuridad a sortear los terroríficos bloques que flotan en libertad cuando el hielo se rompe. A la mañana siguiente, tan pronto como comenzó a amanecer, subí al puente donde encontré a mis marineros asomados a una de las bordas y hablando, según me pareció, con alguien que se hallaba en el exterior. Efectivamente, un vehículo muy parecido al que habíamos visto la víspera se había detenido junto a nuestro costado. Flotando sobre un témpano, había derivado durante toda la noche hasta llegar a nosotros. Solo uno de sus perros seguía viviendo, y en su interior viajaba un ser humano, a quien mis hombres intentaban persuadir para que subiese a bordo. Al contrario que el viajero divisado la noche anterior, no era un ser salvaje, sino un europeo. Sus miembros casi se habían helado, y su cuerpo estaba horriblemente demacrado por el cansancio y las privaciones. Nunca antes había visto un ser en tan lastimoso estado. Le abrigamos con unas mantas y le colocamos en la cocina cerca del fogón. Gracias a ello, fue poco a poco volviendo en sí, y tomó un poco de sopa que le hizo mucho bien. Solo al cabo de 2 días estuvo en disposición de hablar, y durante un tiempo creí que las penalidades sufridas le habían hecho enloquecer. Cuando comenzó a reponerse, ordené que le llevaran a mi camarote y cuidé de él tanto como mis ocupaciones me lo permitieron. Nunca antes había conocido yo a nadie más interesante. Una luz exaltada, casi demencial, brillaba algunas veces en sus pupilas. Pero si se le hacía un favor, si se le prestaba el más mínimo servicio, sus facciones se iluminaban con una expresión de dicha y dulzura que no he hallado en ningún otro hombre. A medida que su salud iba mejorando, puse gran atención en mantener alejados a mis hombres. No quise permitir que le atormentaran inútilmente con su curiosidad, pues estaba claro que,
En el deplorable estado tanto físico como moral en que se hallaba, tan solo el más completo reposo podría restablecerle y devolverle a la normalidad. Cierta tarde, pese a todo, mi lugarteniente le preguntó: «¿Cómo ha llegado usted tan lejos viajando en tan extraño vehículo?». Su expresión mostró inmediatamente los rasgos de la más profunda tristeza. Respondió: «Intentaba alcanzar a alguien que huía de mí». Mi segundo insistió: «¿Viajaba este hombre de la misma manera?». «Sí». Siendo así, me parece que le vimos, pues la víspera del día que le encontramos, divisamos sobre el hielo a un hombre que viajaba en un trineo tirado por perros. Esto interesó a nuestro huésped, que comenzó a formular numerosas preguntas encaminadas principalmente a saber la dirección seguida por aquel diablo. Algo más tarde quiso saber si creía que el hielo, al romperse, habría hecho desaparecer el otro trineo. Le respondí que no era posible afirmarlo con certeza, puesto que el hielo se había roto hacia la medianoche y, por lo tanto, el hombre había tenido tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. No era posible asegurar nada al respecto. A partir de entonces, una mayor vivacidad animó su cuerpo exhausto. Mostraba grandes deseos de hallarse de nuevo en el puente para poder acechar en persona la posible aparición del otro trineo. Pude convencerle de que permaneciera en su camarote, pues seguía aún demasiado débil como para soportar sin peligro el empuje del viento. Pero tuve que prometerle constante vigilancia y que, si algo aparecía sobre el hielo, se lo comunicaría enseguida. He anotado en mi diario los insólitos sucesos de estos últimos días. Mi huésped va mejorando lentamente. En lo que a mí respecta, comienzo a quererle como a un hermano, como a un ser muy cercano a mi corazón, y su inmensa pesadumbre despierta mi simpatía y mi piedad. Seguiré hablando de ese extraño huésped en mi diario cuando ocurra algún suceso digno de mención que esté relacionado con él. Diario de Robert Walton, 13 de agosto. El afecto que siento por ese hombre aumenta cada día. Es tan gentil y tan inteligente, su espíritu está tan cultivado, que cuando habla, sus palabras surgen de su boca con una fluidez y una elocuencia increíbles. Ha experimentado una gran mejoría, y ahora permanece siempre en el puente buscando, sin duda, el trineo que precedía al suyo. Pese a que es muy desgraciado, no está tan inmerso en sus preocupaciones como para no prestar atención a los planes de los demás. Merced a la simpatía que me demuestra, ha logrado que le abra mi corazón, que le diga hasta qué extremo era capaz de sacrificar alegremente mi fortuna y mi vida si pudiera favorecer la consecución de mis proyectos. Mientras yo hablaba, pude ver que se esforzaba por dominar su emoción. Luego, repentinamente, se cubrió el rostro con las manos. Mi voz tembló y enmudecí al observar que las lágrimas corrían entre sus dedos y que un gemido escapaba de su pecho. Por fin dijo con voz entrecortada: «Pobre amigo, ¿comparte pues mi locura? Óigame, permítame que le narre mi historia». Cuando logró acallar el clamor de sus sentimientos, pareció despreciarse por haberse dejado llevar por la emoción. Me pidió que le contara mi niñez, lo que hice en pocas palabras, aunque ello despertara en mí un cúmulo de encontrados pensamientos. Le confesé mi anhelo de hallar un amigo, la necesidad que sentía de simpatizar con un espíritu más próximo al mío que el de aquellos a quienes había conocido. Le expuse mi convencimiento de que un hombre no puede pretender ser feliz mientras no goce de una bendición semejante. «Soy de su opinión», me respondió. «Los hombres somos seres incompletos. Vivimos tan solo a medias si alguien más sabio, mejor que nosotros mismos, no está a nuestro lado para ayudarnos, para mejorar nuestra débil e imperfecta naturaleza». Tuve un amigo que era el más noble de los hombres, y puedo pues considerarme en condiciones de hablar sobre la amistad con conocimiento de causa. Usted tiene esperanzas. Tiene el mundo entero ante sí. No hay razón alguna para desesperar. Yo, por el contrario, lo he perdido todo, y no puedo ya recomenzar mi vida. Al tiempo que decía estas palabras, su rostro tomó una expresión de tranquila serenidad, de resignación, que me oprimió el pecho. Luego calló y pronto se retiró a su camarote. Un hombre como él debe tener una doble existencia. Es capaz de haber soportado todas las penalidades y estar aniquilado por las desilusiones, pero cuando se recoge en sí mismo, se convierte en un espíritu celeste,
rodeado por un círculo mágico que ni las penas ni la locura pueden franquear. 19 de agosto. Ayer mi huésped me dijo: «Debe usted intuir ya, capitán Walton, que he soportado más reveses de los que seguramente haya conocido nadie. Hace tiempo decidí que me llevaría a la tumba el secreto de mis males. Pero usted me ha hecho mudar de propósito. Anhela el conocimiento y la sabiduría como lo hice yo durante muchos años, y deseo ardientemente que el cumplimiento de sus deseos no sea, como para mí, semejante a una serpiente venenosa. No sé si el relato de mis desgracias tendrá para usted alguna utilidad, pero como creo que sigue un sendero igual al que fue el mío, arriesgándose a peligros idénticos a los que han hecho de mí lo que soy ahora, creo que podrá extraer de mi historia alguna experiencia que pueda serle útil. Dispóngase usted a escuchar un relato que podrá parecerle sobrenatural. Puedes imaginar, querida hermana, cómo me satisfizo la perspectiva de escuchar tales revelaciones. Me dijo que comenzaría su relato al día siguiente, puesto que yo dispondría de tiempo libre. Le agradecí profundamente su promesa. Me he decidido a anotar cada noche, cuando las obligaciones de a bordo me lo permitan o no revistan mucha urgencia, lo que mi huésped me vaya contando durante la jornada, empleando en lo posible idénticas palabras. Ya creo escuchar su vibrante voz resonando en mis oídos. Soy ginebrino de origen y nací en el seno de una de las familias más importantes del país. A lo largo de muchos años, mis antecesores fueron síndicos o consejeros, y mi padre llevó a cabo con honra y consideración numerosos cargos oficiales. Todos quienes le conocían le respetaban a causa de su integridad y del incansable entusiasmo con el que se dedicaba a la política. Varios motivos le impidieron casarse a edad temprana, y no pudo contraer matrimonio y convertirse en padre de familia, hasta que su camino por la vida estaba ya muy avanzado. Su mejor amigo era un comerciante, que se vio en la miseria a causa de varios contratiempos económicos. Aquel hombre, llamado Beaufort, era de un carácter fuerte e intransigente. No fue capaz de soportar la vida en la miseria y verse olvidado por todos en la ciudad donde había destacado por su categoría y riqueza. Por ello, tras haber satisfecho honradamente sus deudas, se retiró a Lucerna acompañado por su hija y vivió, apartado de todos, casi en la más absoluta pobreza. Mi padre tenía por Beaufort una gran estima y la noticia de aquel destierro obligado no dejó de afectarle mucho. Deploró el orgullo que había obligado a su amigo a portarse de una forma tan poco adecuada al cariño que les unía. Cargó de inmediato sobre sus espaldas la tarea de buscarlo, confiando en llegar a convencerle de que recuperara su posición, aceptando para ello su ayuda y su crédito. Pero Beaufort había tomado precauciones para no ser hallado, y sólo 10 meses más tarde mi padre pudo averiguar su paradero. Por desgracia, cuando llegó no encontró más que desesperación y miseria. Beaufort no logró salvar del desastre sino una mínima cantidad de dinero que había bastado tan solo para proporcionar durante unos meses el sustento necesario a él y a su hija. Transcurridos 3 meses, contrajo una grave enfermedad y tuvo que guardar cama, incapaz de realizar el menor esfuerzo. Su hija le atendió con infinito cariño, pero se desesperaba al observar la rapidez con la que disminuía su capital, sabiendo que no le sería posible contar con otros recursos. Pese a todo, Carolina Beaufort poseía una insólita fortaleza de carácter y la desgracia fortificó su entereza. Consiguió un modesto trabajo y, de diversas formas, logró ganar un pequeño sueldo que apenas sí bastaba para cubrir las necesidades más elementales. Transcurrieron así varios meses. El estado de su padre empeoraba y tuvo que consagrar a cuidarle un mayor tiempo. Sus ingresos menguaron, y a los 10 meses Beaufort falleció dejándola huérfana y en el mayor desamparo. Esta desgracia la asumió en la desesperación. Mi padre la halló, postrada ante el ataúd, derramando amargas lágrimas. La pobre muchacha creyó ver en él a un espíritu bienhechor, y se puso por completo en sus manos. Tras el entierro, mi padre la llevó con él a Ginebra y la confió a una familia amiga suya. Transcurridos 2 años, contrajeron matrimonio. Separaba a mis padres una notable diferencia de edad. Sin embargo, esto parecía unirles con más profundidad en su mutuo e íntimo amor.
La salud de mi madre, y también la serenidad espiritual de que había hecho gala en otro tiempo, fueron quebrantadas por las terribles desgracias soportadas. En el transcurso de los 2 años anteriores a su matrimonio, mi padre poco a poco había renunciado a todos sus cargos públicos y, tras la ceremonia, la pareja buscó el suave clima de Italia y el cambio de ambiente y paisaje que proporciona un viaje por ese maravilloso país. Mi padre estaba convencido de que, con ello, la joven volvería a hallar su vitalidad perdida. Recorrieron después Alemania y Francia. Yo nací en Nápoles y, ya de niño, solía acompañarles en sus viajes. En todos los instantes de mi infancia, obtuve de ellos continuas lecciones de paciencia, de caridad y de autodominio. Me educaron con tanta dulzura que sólo recuerdo de aquel período una continua sucesión de instantes felices. Pese a que mi madre deseaba ardientemente una hija, yo seguía siendo el único fruto de su matrimonio. Mis padres hacían frecuentes visitas a hogares necesitados. Esto era para mi madre algo más que un deber, era una necesidad, una pasión. En uno de sus paseos llamó su atención una cabaña de apariencia mísera. Cierto día, hallándose mi padre en Milán, mi madre regresó a aquel lugar llevándome con ella. Encontró allí a un campesino y a su esposa, que daban de comer pobremente a 5 chiquillos a todas luces hambrientos. Uno de ellos atrajo enseguida su atención. Era una niña que parecía pertenecer a otro mundo. Era fina y rubia, su cabello tenía el color y el brillo del oro. Su frente, serena y bien dibujada, sus ojos azules y límpidos, sus labios y la forma de su rostro estaban tan llenos de sensibilidad y dulzura, que nadie podía mirarla sin ver en ella a un ser extraordinario, como una criatura enviada por el cielo. Crecimos juntos. Apenas si nos llevábamos un año y nunca un desacuerdo o una pelea nos hizo reñir. Elizabeth era de naturaleza más tranquila e introvertida que la mía. Amaba las creaciones de los poetas y encontraba abundante material de asombro y admiración en los impresionantes paisajes suizos que rodeaban nuestra casa. Todo le sorprendía. Las sublimes formas de las montañas, el paso de las estaciones, el estallido de las tempestades y la serenidad de los campos. En tanto que mi compañera contemplaba calmadamente los aspectos hermosos de las cosas, yo preferí, en cambio, el placer de investigar sus causas más ocultas. El mundo era para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la tenaz investigación de las leyes secretas de la naturaleza y la alegría que me embargaba al encontrarlas son las primeras sensaciones de las que guardo memoria. Cuando nació un segundo hijo, yo tenía 7 años. Mis padres renunciaron a su vida de viajes y se instalaron en su país natal. Poseíamos una casa en Ginebra y una villa campestre en Bellerive, en la orilla este del lago, aproximadamente a 1 legua de la aldea. Vivíamos en esta propiedad campestre, y la existencia de mis padres transcurría en absoluto aislamiento. Yo prefería también evitar la muchedumbre. Por lo general, mis compañeros de colegio me resultaban muy indiferentes, pero, sin embargo, sentía hacia uno de ellos una gran amistad. Henri Clerval era hijo de un comerciante ginebrino. Excepcionalmente dotado y dueño de una fértil imaginación, adoraba el peligro, la iniciativa y la lucha. Se apasionaba con las novelas de capa y espada y componía cantos heroicos. Ningún ser humano hubiera podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes. Cuando veo a otras familias, me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve en mi infancia. Debo admitir que ni las sutilezas de las lenguas extranjeras, ni los principios del arte de gobernar, ni cualquier forma de política tenían para mí el menor atractivo. Eran los secretos del cielo y de la tierra los que quería descubrir. Mi padre no poseía un espíritu científico y tuve que satisfacer mi ansia de sabiduría andando a trompicones como un muchacho ciego. Partí lleno de ardor a la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida. Centré pronto todo mi interés en este último. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior, pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo, menos a la muerte violenta. Consideraba también otras posibilidades. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores tachaban de fácilmente realizable y que, con todas mis fuerzas, deseaba conseguir.
Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto alguno, pero yo atribuía aquellos fracasos más a errores debidos a mi inexperiencia que a la falta de veracidad en las teorías de mis educadores. Fue así como, por un tiempo, me entregué a los sistemas alquimistas, mezclando multitud de datos contradictorios, pataleando desesperadamente en un auténtico mare magnum de disparatados conocimientos, acicateado por una imaginación desenfrenada y un razonamiento infantil. Todo siguió igual, hasta que cierto incidente vino a dar una nueva dirección a mis teorías. Contaba alrededor de 15 años cuando presenciamos una tempestad de increíble violencia. Los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Estando en el dintel de la puerta, vi, de pronto, cómo un torrente de fuego alcanzaba a un viejo roble que se erguía a unos 20 metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente, nos aproximamos para contemplarlo mejor y descubrimos que el choque no le había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan destrozado. Hasta aquel momento, yo había ignorado todo cuanto se refería a las leyes que rigen la electricidad. Quiso el azar que un hombre muy versado en filosofía natural se hallara aquel día con nosotros interesadísimo por el fenómeno, comenzó la exposición de una teoría que había desarrollado sobre la electricidad. Lo que nos explicó tuvo la virtud de relegar considerablemente a los antiguos maestros de mi imaginación. La desmitificación de mis ídolos vació de interés mis habituales experimentos. Movido por aquel estado de ánimo, me lancé hacia las matemáticas y las ciencias que se relacionaban con ellas, pues aquellas materias estaban basadas en fundamentos ciertos y eran, por lo tanto, dignas de consideración. Cuando miro hacia atrás, creo descubrir la inspiración de mi ángel guardián. Era el último esfuerzo de mi espíritu para evitar la tormenta que se divisaba ya en los astros, dispuesta a desencadenarse sobre mí. El destino es muy poderoso y sus leyes inflexibles habían decidido mi destrucción. Fue terrible y total. Cuando conté 17 años, mis padres creyeron conveniente que prosiguiera mis estudios en la Universidad de Ingolstadt. Mi partida se fijó para una fecha muy próxima, pero antes del día acordado, la primera desgracia de mi vida debía herirme cruelmente, presagiando en parte mis futuros sufrimientos. Elizabeth contrajo la escarlatina y la enfermedad se agudizó de tal forma que hizo temer un fatal desenlace. Habíamos tratado de convencer a mi madre para que no se aproximara al lecho de la enferma, y ella había accedido en principio a nuestros ruegos. Pero cuando supo que la existencia de su pequeña y querida hija corría peligro, no pudo soportar la angustia. Quiso cuidarla con sus propias manos y gracias a sus desvelos, la enfermedad fue vencida. Elizabeth se había salvado, pero la devoción que mi madre demostró le fue fatal. Cayó enferma a su vez. La fiebre fue acompañada de síntomas alarmantes y era suficiente mirar el rostro de quienes la cuidaban para comprender que debía temerse lo peor. La grandeza de alma y la bondad de aquella mujer admirable no la abandonaron ni siquiera en su agonía. Unió mis manos y las de Elizabeth y expiró dulcemente. Aún en la muerte, su rostro exteriorizaba el amor que nos había profesado. Es inútil que trate de describir los sentimientos que atormentan a quienes ven así destrozados los lazos que les son más queridos. Es sin duda muy largo el tiempo que debe transcurrir antes de que uno pueda hacerse, con resignación, a la idea de que nunca volverá a ver al ser querido, que día y noche había tenido a su lado y cuya vida parecía formar parte de la propia. Tan solo cuando el transcurso del tiempo expone claramente la implacable realidad de aquella pérdida, la pesadumbre se adueña del espíritu en toda su intensidad. La fecha de mi partida llegó. Clerval pasó con nosotros la última velada y trató, sin conseguirlo, de persuadir a su padre para que le permitiera acompañarme y continuar a mi lado sus estudios. Su progenitor era un negociante de muy estrecho espíritu y no veía en los anhelos y ambiciones de sus hijos más que ociosidad y miseria. Henri experimentaba en lo más hondo la desgracia de ser privado de una educación liberal. No hablaba muy a menudo de ello, pero, cuando lo hacía, yo podía leer en sus ojos la firme decisión de no dejarse encadenar a la rutina miserable de un comercio. Mientras me iba alejando hacia mi nuevo destino,
Me entregué a los más melancólicos pensamientos. Ahora estaba solo, yo, que siempre había vivido rodeado de amigos. En la universidad tendría que crearme yo mismo los amigos y cuidar de mi propia protección. Estas eran las reflexiones que me asaltaron al comienzo del viaje. Pero a medida que iba alejándome del hogar paterno, mis imaginaciones tomaron un carácter menos lúgubre y recobré mi esperanza. Deseaba ardientemente adquirir nuevos conocimientos, aspiraba a descubrir el mundo y a conquistar un sitio en la sociedad. Ahora mis deseos se estaban llevando a cabo y resultaba inconsecuente lamentarme por ello. Divisé por fin el alto campanario blanco de la iglesia de Ingolstadt y, al llegar a mi destino, descendí del carruaje y fui conducido a mi solitaria habitación. A la mañana siguiente envié mis cartas de recomendación y visité a los principales profesores. El azar, quizás sería mejor decir una influencia maléfica, el ángel de la destrucción que me hizo sentir su poder omnipotente desde que abandoné el techo familiar, me condujo en primer lugar al señor Krempe, profesor de filosofía natural. Era un individuo de modales groseros, pero gran conocedor de los secretos de su ciencia. Me hizo algunas preguntas referentes a mis conocimientos. Respondí con indiferencia y cité los nombres de mis alquimistas. El profesor, contemplándome atento, preguntó: ¿realmente ha dedicado su tiempo a romperse la cabeza con semejantes estupideces? Todos los minutos, cada uno de los segundos que usted ha malgastado ante esos libros, están ya irremisiblemente perdidos. Ha acumulado en su memoria un montón de teorías y de nombres inútiles. Dios santo, ¿en qué país vive usted para que nadie se haya tomado la molestia de decirle que las fantasías que tan a conciencia ha estudiado tienen ya 1000 años de antigüedad y que son tan absurdas como viejas? Amigo mío, no queda otra solución que comenzar por el principio. Y al decirme esto, me entregó una relación de obras sobre filosofía natural que me aconsejaba leer. Luego me despidió, no sin haberme anunciado que, a principios de la siguiente semana, daría una serie de conferencias sobre filosofía natural y que uno de sus colegas, el señor Wadman, hablaría a su vez de química. Cada vez sentía mayor desprecio por las tesis de la moderna filosofía natural. Qué distinto sería si los científicos se dedicaran a la búsqueda de los secretos de la inmortalidad y del poder. Aquellas metas, aunque sin valor real, estaban llenas de grandeza. Pero ¡ay! Todo había cambiado. Se me proponía trocar los sueños de infinita grandeza por realidades de mediocre valor. Por curiosidad, y porque no tenía nada mejor que hacer, me dirigí a la sala de conferencias en la que el señor Waldman hizo pronto su entrada. Era muy distinto a su colega. Aparentaba unos 50 años y todo en él indicaba una gran benevolencia. Sus sienes estaban ligeramente plateadas, pero el resto de su cabello seguía siendo negro por completo. Era bajo de estatura, pero se mantenía firme y erguido y tenía la voz más dulce que nunca haya escuchado en un hombre. Al terminar hizo un panegírico de la química moderna en unos términos que jamás podré olvidar. Los antiguos maestros de esta ciencia, dijo, prometían lo imposible sin conseguir nada. Los científicos modernos prometen poco. Saben que los metales no pueden ser transmutados y que el elixir de la vida es una quimera. Sin embargo, estos filósofos, cuyas manos parecen servir tan solo para hurgar en la suciedad y manejar el microscopio o el crisol, han conseguido auténticos prodigios. Se introducen en las profundidades de la naturaleza y averiguan sus secretos motores. Han descubierto el firmamento, el principio de la circulación sanguínea y la composición del aire que respiramos. Han logrado poderes nuevos y casi ilimitados, dominan el rayo, determinan los terremotos y descubren, algunas veces, aspectos del mundo invisible. Estas fueron las palabras del profesor, o mejor dicho, este fue el mensaje que el destino enviaba para mi destrucción. Mientras terminaba su conferencia, tuve la sensación de que mi espíritu se hallaba de pronto frente a un enemigo palpable. Todos los resortes que accionan el mecanismo de mi cuerpo fueron sacudidos uno a uno e hicieron vibrar cada una de las cuerdas de mi sensibilidad. Pronto no hubo en mi espíritu más que un solo pensamiento, un deseo, una meta. Mucho se ha logrado, clamaba mi alma, pero tú lograrás más, mucho más. Siguiendo las huellas de aquellos que me habían precedido y superándolas, sería un explorador comprometido en el descubrimiento de nuevas rutas. Estudiaría las fuerzas desconocidas todavía y revelaría al mundo los más secretos misterios de la creación.
Aquella noche no pude cerrar los ojos. Mi ser más íntimo se encontraba en ebullición y presa de la más viva inquietud. Presentía que todo podía ordenarse, pero no tenía el poder de establecer este orden. Poco a poco, mientras el día comenzaba a anunciarse, fui cayendo en el más profundo sueño y, al despertar, las reflexiones que me habían dominado la noche anterior me parecieron una pesadilla. Tan solo quedaba ya una resolución a tomar, la de reemprender mis antiguos estudios y consagrarme a una ciencia para la que creía tener un don natural. Aquel mismo día fui a visitar al señor Waldman. Le expuse mis antiguos experimentos de forma casi idéntica a como lo había hecho con su colega. Escuchó atentamente el breve relato de mis estudios y sonrió al oír los nombres de Cornelius Agripa y Paracelso, pero sin aquel ensañamiento que demostró el señor Krempe. Me dijo: «Es al celo incansable de aquellos hombres que los filósofos modernos deben el fundamento de la mayoría de sus conocimientos. Ellos han dejado a sus sucesores una tarea mucho más fácil que la acometida por ellos mismos. El trabajo de los hombres geniales, aun si se encamina en dirección equivocada, se revela siempre, a fin de cuentas, como un beneficio al género humano». Escuché aquellas palabras que fueron pronunciadas sin presunción, diciéndole luego que su charla había sido la responsable de mi inclinación hacia los químicos modernos. «Me siento feliz», dijo él, «de haber conseguido un discípulo. Si su aplicación está de acuerdo con su capacidad, no dudo en absoluto de su éxito». Me mostró de inmediato su laboratorio, diciéndome al mismo tiempo aquello que yo debía procurarme. Prometió permitirme utilizar su propio material cuando yo hubiera avanzado lo suficiente en mis estudios. Me dio la lista de obras que le había solicitado y, seguidamente, me despedí de él. Así concluyó una jornada memorable para mí, una jornada que había de decidir mi destino. A partir de aquel día, la filosofía natural y especialmente la química se convirtieron casi en mi única preocupación. Estudiaba las obras que los modernos investigadores han consagrado a estas disciplinas. Asistía a conferencias y visitaba con frecuencia a los profesores de la universidad. Hallé en el señor Waldman a un verdadero amigo. Él alentó de 1000 modos distintos mi acceso al saber. Mi entrega al estudio era, para los demás, causa de asombro, y mis adelantos llenaban de admiración a todos mis maestros. Pasaron 2 años, en el transcurso de los cuales nunca regresé a Ginebra, ya que estaba entregado por entero a las investigaciones y a los descubrimientos que pensaba llevar a cabo. Quien no haya experimentado la irresistible atracción de la ciencia no podrá comprender su tiranía. En otros terrenos es posible avanzar hasta donde lo hicieron quienes nos precedieron y, una vez llegados a este punto, no queda ya nada que aprender. En la investigación científica, por el contrario, siempre existe materia para nuevos descubrimientos y nuevas maravillas. Yo, que me afanaba sin cesar en la consecución de una única meta y que me había entregado por completo a la investigación, progresé con tanta rapidez que, al finalizar aquellos 2 años, había conseguido ya algunos descubrimientos que me valieron el aprecio y una cierta dosis de admiración en los círculos universitarios. Cuando llegué a este punto, y habiendo asimilado ya tanto la teoría como la práctica de todo aquello que podía aprender en la Universidad de Ingolstadt, me dije que prolongar mi permanencia en aquella ciudad no me permitiría adelantar en mis estudios. Quería regresar junto a los míos, a mi ciudad natal, cuando se produjo un incidente que me hizo olvidar, por el momento, el proyecto. Uno de los fenómenos que más vivamente me habían interesado era la composición de la estructura humana y la de todos los animales vivos. Me preguntaba de dónde procedía el origen de la vida, delicada cuestión que siempre había sido considerada como un misterio insondable. Para hallarme en condiciones de penetrar en los secretos de la vida, tuve que comenzar por introducirme en el estudio de la muerte. Al educarme, mi padre había procurado que mi espíritu no sintiera miedo ante el horror de lo sobrenatural. No recuerdo que nunca me haya hecho temblar una fábula inspirada por la superstición, ni que haya temido la aparición de un espectro. La oscuridad no provocaba ningún trastorno en mi imaginación, y un cementerio no era a mis ojos más que el reducto donde reposaban los cuerpos privados de vida. Para poder examinar las etapas de la descomposición, me vi forzado a permanecer días y noches enteros en los panteones y las tumbas. Descubrí cómo los gusanos se nutrían de órganos tan maravillosos como los ojos y el cerebro. Me apliqué a estudiar e investigar con todo detalle el proceso de transformación que tiene lugar en el tránsito de la vida a la nada, o de la nada a la vida. Hasta que un día,
En el interior de mis tinieblas, una luz iluminó de pronto mi espíritu. Una luz tan viva, maravillosa y sin embargo de tan sencilla explicación, que me sentía atrapado en el vértigo de las perspectivas que se presentaban ante mí. Me admiró el hecho de que fuese yo, un recién llegado, quien encontrara la clave de tan extraordinario secreto en cuya búsqueda tantos hombres de gran inteligencia habían fracasado. Recuerde usted que no le estoy narrando las fantasías de un loco. Lo que digo es tan cierto como el sol que brilla en el cielo. Sin duda, algún milagro posibilitó mi descubrimiento. Tras jornadas de inimaginable trabajo, había logrado penetrar en los secretos de la generación y de la vida. ¿Qué digo? Mucho más todavía. Era ya posible para mí dar vida a una materia inerte. Lo que desde la creación del mundo era el objeto del estudio y la investigación de los hombres más sabios, estaba ahora a mi alcance. Veo, por el interés que muestra usted y por el asombro y la expectativa que se leen en sus ojos, que espera de mí la revelación de tal secreto. Esto me es del todo imposible. Oiga con paciencia el relato de mi historia y comprenderá por qué estoy obligado a guardar un absoluto silencio. No quiero conducirle, entusiasta e indefenso, a la destrucción y a la más irremediable de las miserias. Aprenda, pues, si no por mis consejos, al menos por mi ejemplo, lo penoso que resulta adquirir ciertos conocimientos, y cuánto más dichoso es el hombre que considera su pueblo natal como centro del universo que aquel que desea ser más grande de lo que su naturaleza le permite. Al darme cuenta del extraordinario poder que tenía en mis manos, medité largo tiempo en la forma de usarlo. Aunque me hallara ya en condiciones de dar vida, no se me ocultaba que la fabricación de un organismo apto para recibirla, con sus complicados resortes, sus nervios, músculos y vasos sanguíneos, representaba un sinnúmero de dificultades y un enorme trabajo. Ignoraba, en principio, si debía intentar la creación de un ser semejante a mí, o bien la de un organismo más simple. Sin embargo, mi imaginación estaba en exceso enfebrecida por mi éxito inicial, como para poner en duda mi capacidad para elaborar una criatura animal tan completa y maravillosa como el ser humano. Esperaba numerosos fracasos y sabía que, muchas veces, mis tentativas se hallaban en peligro. Pero, cuando consideraba la perfección que día tras día se lograba en el dominio científico y mecánico, me sentía autorizado a esperar que mis experimentos pusieran, como mínimo, los fundamentos de un éxito futuro. Jamás creí que la amplitud y complejidad de mi proyecto fueran argumentos válidos para probar la imposibilidad de su consecución. Embuido en este estado de ánimo, me lancé a la creación de un ser humano. Como las pequeñas dimensiones de ciertos componentes representaban un considerable obstáculo, decidí realizar una criatura de gigantescas proporciones, es decir, con una altura de unos 8 pies, y las demás dimensiones en perfecta relación con ella. Decidida esta cuestión, dediqué algunos meses a preparar los materiales y puse, enseguida, manos a la obra. La vida y la muerte eran para mí fronteras ideales que era preciso franquear antes de iluminar nuestro tenebroso mundo con un torrente de luz. Una nueva raza me bendeciría como su creador. Cuántas existencias felices y hermosas me debería la naturaleza. Ningún padre merecería con mayores motivos que yo la gratitud de sus hijos. Estos pensamientos contribuyeron a entretener mi entusiasmo mientras proseguí la tarea con infatigable ardor. Las largas noches insomnes habían empalidecido mi rostro y el constante encierro me adelgazó considerablemente. A veces, con el éxito al alcance de la mano, el fracaso anulaba mis esfuerzos. Pese a ello me sostenía la esperanza de que, a la mañana siguiente o incluso a la hora siguiente, lograría mis propósitos. Nadie podrá nunca imaginar el horror de mi trabajo llevado a cabo en secreto, moviéndome en la húmeda oscuridad de las tumbas o atormentando a un animal vivo al intentar animar la materia inerte. Ahora, con solo recordarlo, siento que me posee el espanto y que todos mis miembros se estremecen. Pero en aquel entonces, un empuje irresistible y casi frenético me animaba. Era como si hubiera perdido el sentido de todo lo que no fuese mi triunfo final. Las mismas razones que me hacían olvidar lo que me rodeaba me forzaban a negligir mi correspondencia con los seres queridos a quienes no había visto desde mucho tiempo atrás. Deseaba arrinconar todo lo que pudiera referirse a mis afectos, en tanto no alcanzara por entero los fines que me había propuesto. En sus cartas, mi padre nunca me reprochaba nada.
No hacía más que veladas alusiones a mi silencio y me preguntaba cuáles eran mis ocupaciones con mucha mayor insistencia de la que antes había mostrado. Invierno, primavera y verano transcurrieron mientras estaba consagrado a mi trabajo, pero tanto me absorbía éste, que no vi cómo se abrían las flores, ni contemplé los pequeños brotes que, lentamente, iban transformándose en hojas, espectáculo que, en otro tiempo, me llenaba siempre de alegría. Aquel año, las hojas se secaron antes de que mi trabajo se aproximara a su fin. A cada día que pasaba obtenía nuevas pruebas de mis progresos. Pese a ello, mi entusiasmo estaba dominado por la ansiedad. Tenía el aspecto de un hombre condenado a trabajos forzados más que el de un sabio dedicado a sus investigaciones favoritas. Cada noche sufría accesos de fiebre y los nervios me dominaban. Huía de mis semejantes como de un asesino y algunas veces me horrorizaba al darme cuenta de la ruina en que me había convertido. Solo mi tenaz voluntad seguía sosteniéndome. Una siniestra noche del mes de noviembre pude por fin contemplar el resultado de mis fatigosas tareas. Era la 1 de la madrugada. La lluvia repiqueteaba lúgubremente en las calles y la vela que iluminaba la estancia se había consumido casi por completo. De pronto, al tenebroso fulgor de la llama mortecina, observé cómo la criatura entreabría sus ojos ambarinos y desvaídos. Respiró profundamente y sus miembros se movieron convulsos. ¿Cómo podría transmitirle la emoción que sentía ante aquella catástrofe o hallar frases que describan el repugnante engendro que habría creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había intentado que sus rasgos no carecieran de cierta belleza. Belleza. Dios del cielo. Su piel amarillenta apenas cubría la red de músculos y vasos sanguíneos. Su cabello era largo y sedoso, sus dientes muy blancos, pero todo ello no lograba más que realzar el horror de los ojos vidriosos, cuyo color podía confundirse con el de las pálidas órbitas en las que estaban profundamente hundidos, lo que contrastaba con la arrugada piel del rostro y la rectilínea boca de negruzcos labios. A lo largo de 2 años había trabajado encarnizadamente con el solo objeto de otorgar la vida a un organismo inanimado. Para lograrlo, me había privado del necesario descanso, puesto en serio peligro mi salud, sin que ninguna moderación pudiera apaciguar mi fervor. Y sin embargo, cuando mi obra estaba ya lista, mi sueño perdía todo atractivo y una repulsión invencible se apoderaba de mí. No pudiendo soportar por más tiempo la visión del monstruo, salí precipitadamente del laboratorio. Encerrado en mi habitación, di vueltas en el lecho sin poder conciliar el sueño. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, caminando por las calles de Ingolstadt. Sorprendido y jubiloso intentaba abrazarla, pero en cuanto mis labios habían besado por primera vez los suyos, palidecía como una muerta. Sus rasgos parecían corromperse, y yo tenía la impresión de albergar en mis brazos el cadáver de mi difunta madre. Un sudario la envolvía, y veía reptar los gusanos por los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. A la pálida luz de los rayos lunares que se filtraban entre los postigos vi, de pronto, al monstruo que había creado. Mantenía levantado el cobertor y sus ojos me miraban fijamente. Entreabrió los labios emitiendo algunos sonidos inarticulados. Una mueca odiosa arrugaba sus mejillas. Quizás habló, pero tanto era mi horror que no entendí lo que decía. Una de sus manos se tendía hacia mí, como si intentara asirme, pero, esquivándola, salté del lecho y bajé de 4 en 4 las escaleras para refugiarme en el patio de la casa, donde esperé que transcurriera toda la noche, mientras andaba de un lado a otro, con el oído atento al menor rumor que pudiera anunciarme la proximidad del cadáver demoníaco al que en mala hora había dado vida. Nadie hubiera soportado el horror que su vista inspiraba. Una momia resucitada no habría parecido tan horrenda como aquel engendro. Pude contemplarlo cuando todavía no estaba terminado, y ya entonces me había producido repulsión. Pero al transmitir la vida a sus músculos y articulaciones, le había convertido en algo que ni el mismo Dante hubiera podido imaginar. Fue una noche terrible. Mi corazón latía con tanta fuerza y rapidez que sentía sus golpes en cada una de mis arterias.
Los sueños que había acunado y que durante tanto tiempo habían llenado todos mis pensamientos se habían convertido en un verdadero infierno. Un amanecer gris y lluvioso llegó al fin, iluminando ante mis agotados ojos la iglesia de Ingolstadt, su blanco campanario y su reloj, que marcaba las 6. Salí del patio con paso rápido, huyendo del monstruo y del temor de verle aparecer en la esquina de todas las calles. No osé regresar a mi habitación. Por el contrario, sentía la necesidad de alejarme de aquel lugar, pese a que estaba empapado, pues la lluvia caía a raudales del cielo triste y nublado. Recorrí las calles sin reconocer los lugares por donde transitaba ni lo que estaba haciendo. Las angustias del terror hacían palpitar mis sienes y ni siquiera osaba mirar hacia atrás. Sin saber por qué, me detuve a contemplar cómo se acercaba un carruaje que descendía por la calle. Cuando estuvo cerca, pude ver que se trataba de la diligencia de Suiza y, al abrirse la portezuela, reconocí a Henri Clerval. Nada podía complacerme más que la aparición por completo inesperada de mi amigo. Su presencia traía a mi memoria los rostros de mi padre y Elizabeth. Le estreché calurosamente la mano y olvidé enseguida mis preocupaciones y sufrimientos. Por primera vez, desde hacía muchos meses, me sentía tranquilo y lleno de serena alegría. Recibí a mi amigo del modo más cordial e inmediatamente emprendimos juntos el camino de la universidad. Durante unos momentos, Clerval me habló de nuestros amigos comunes y de lo feliz que se había sentido cuando le permitieron venir a Ingolstadt. No podía soportar el pensamiento y mucho menos aludir a los acontecimientos de la noche anterior. Apresuré el paso y llegamos pronto a la universidad. Temí, entonces, que la criatura que había dejado en la habitación pudiera encontrarse todavía allí, viva y en libertad. Temía verla, y me aterrorizaba aún más que Henri pudiera descubrirla. Supliqué a mi amigo que me esperara unos instantes al pie de la escalera y subí solo. Cuando mi mano rozó el picaporte hice un esfuerzo para sobreponerme, y permanecí inmóvil un instante, mientras una corriente de hielo descendía por mi espalda. Luego, empujé con brusquedad la puerta, como uno de aquellos niños miedosos cuando imaginan que va a aparecérseles un espectro. Pero no sucedió nada. El horrible ser no se encontraba en la habitación. Apenas si pude creerlo y, cuando me hube asegurado de ello, corrí en busca de Clerval. Subimos a mi casa y el criado nos sirvió enseguida el desayuno. Casi no podía dominar la alegría que sentía. Me era imposible permanecer quieto. Saltaba por encima de las sillas, palmeaba y reía a grandes carcajadas. Clerval atribuyó tan insólita alegría al hecho de su inesperada llegada. No obstante, cuando me observó con más atención, se dio cuenta de que mis ojos lucían de un modo para él inexplicable. Grité mientras ocultaba el rostro entre mis manos, pues temí ver al fantasma deslizándose en la estancia. Me pareció que el monstruo se aproximaba a mí, y me debatí con furia y caí al suelo víctima de una violenta crisis nerviosa. Pobre Clerval. ¿Qué debió pensar en aquel instante? El encuentro que había imaginado tan lleno de alegría se transformaba en profunda tristeza, pues perdí el conocimiento y no volví a recuperarlo sino mucho, mucho tiempo más tarde. Empezó así una fiebre maligna que había de mantenerme postrado en el lecho por espacio de varios meses. Durante aquel tiempo, solo Henri cuidó de mí. Supe más tarde que, considerando la avanzada edad de mi padre y la imposibilidad física en que se hallaba para emprender tan largo viaje, conociendo también cuánto habría afectado a Elizabeth mi enfermedad, Clerval les había ocultado la gravedad de mi estado. Lentamente terminé por recuperarme. Recuerdo que, cuando estuve por primera vez en condiciones de ver con cierta claridad los objetos que me rodeaban, descubrí que las hojas muertas habían desaparecido por completo y que tiernos brotes iban vistiendo los árboles que daban sombra a mi ventana. Sentí renacer en mí la alegría y el amor a la vida. Mi tristeza se fue disolviendo y pronto fui tan jovial como lo había sido antes de sucumbir a mi horrenda pasión. «Querido Clerval», exclamé un día, «qué bueno eres. Qué bien te has portado conmigo. En vez de dedicar este invierno al estudio como era tu deseo, lo has pasado junto a mi lecho de enfermo. ¿Cómo podré pagarte jamás lo que has hecho? Me siento en deuda por haberte causado tales trastornos. ¿Me perdonas, no es cierto?»
No puedo aguardar mejor premio que la satisfacción que me produciría el que dejaras de atormentarte y te recuperaras rápidamente, me respondió. Pero puesto que te hallo en tan buena disposición de ánimo, me permitirás, sin duda, que te formule una pregunta, ¿verdad? Temblé. Una pregunta. ¿De qué podía tratarse? ¿Se referiría, quizás, a aquello en lo que ni siquiera quería pensar? Tranquilízate, dijo Clerval al verme palidecer. No volveré a hablarte de ello si te molesta, pero deseo decirte que harías muy felices a tu padre y tu prima si recibieran una carta de tu puño y letra. No sospechan la gravedad del estado en que te encuentras, y tu largo silencio les ha inquietado mucho. Te hará sin duda feliz leer la carta que te han escrito y que llegó hace ya muchos días. Creo que es tu prima quien la envía. Clerval me entregó entonces la carta. En efecto, era de Elizabeth. Ginebra, 18 de marzo. Queridísimo primo, has estado enfermo y ni siquiera las cartas que nos escribe con regularidad el bueno de Henry bastan para tranquilizarnos por completo. Una sola palabra que viniera de ti mitigaría en cierto grado nuestros temores. Durante largo tiempo aguardé un día tras otro que el correo nos trajera noticias tuyas, y tan solo porque se lo rogué encarecidamente, mi tío no ha emprendido todavía viaje hacia Ingolstadt. Cuánto he deseado ponerme yo misma en camino. Imagino que tienes a la cabecera de tu cama a una vieja y fea enfermera, incapaz de adivinar tus deseos o de satisfacerlos con el cuidado y el cariño que en ello pondría tu pobre prima. En fin, esto pertenece ya al pasado. Clerval nos dice que tu salud mejora sensiblemente y espero con impaciencia que pronto podrás confirmárnoslo tú mismo. Ponte bueno enseguida y vuelve junto a nosotros. Encontrarás aquí un hogar feliz y alegre y unos seres que no han dejado de quererte tiernamente. La salud de tu padre es muy satisfactoria y no desea más que una cosa, volverte a ver pronto. Te sorprenderá comprobar cómo ha crecido nuestro Ernesto. Tiene ya 16 años y una vitalidad desbordante. Quiere ser un buen ciudadano suizo y su sueño son las misiones diplomáticas en el extranjero. Pero no podemos resignarnos a separarnos de él, al menos hasta que su hermano mayor haya vuelto. Aquí no se han producido demasiados cambios desde tu marcha, como no sea el notable adelanto de los niños. El agua azulada del lago y los montes coronados por la nieve no cambiarán jamás, y pienso de vez en cuando que nuestro apacible hogar se rige por las mismas normas inmutables. Mis ocupaciones, aunque sin importancia, me absorben y me distraen. Me siento muy bien pagada cuando veo a mi alrededor tantos rostros felices. Y no obstante, siempre sucede algo. ¿Recuerdas en qué circunstancias se unió Justin Moritz a nuestra familia? Su madre se había quedado viuda con 4 hijos, de los que Justin era la tercera. Ella había sido siempre la preferida de su padre, pero por alguna causa incomprensible, su madre no la estimaba demasiado. Tras la muerte del señor Moritz, comenzó a maltratarla sin razón. Mi tía se dio cuenta y cuando Justin llegó a los 12 años, convenció a su madre de que la dejara vivir con nosotros. Admitida en nuestra familia, Justin ha desempeñado las obligaciones de una sirvienta, condición que en nuestro país no supone prejuicios causados por la ignorancia, ni olvido de la dignidad humana. Creo recordar que te habías encariñado con la pequeña Justin. Mi tía llegó a tenerle gran cariño y aquello la impulsó a darle una educación mucho más cuidada de lo que podía esperarse. La pequeña Justin era el ser más agradecido que se pueda imaginar. Jamás la oí expresar su gratitud, pero era fácil leer en sus miradas que amaba a su protectora hasta la adoración. Incluso procuraba imitar sus ademanes y su forma de hablar, hasta el punto de que ahora ella me la recuerda muchísimo. Al morir mi querida tía, todos estábamos demasiado llenos de nuestro propio dolor para fijarnos en la pobre Justin, que a lo largo de su enfermedad la había cuidado con tan inquieto afecto. Pobre Justin. Cayó también gravemente enferma, pero además otras muchas pruebas la esperaban. Sus hermanas y hermanos murieron uno tras otro, y su madre se quedó sin más hijos que la niña que había cedido. Justin fue reclamada repentinamente por su madre. Pobre muchacha. Lloró con amargura al dejar nuestra casa. La perspectiva de volver a vivir junto a su madre no era precisamente la más adecuada para devolverle la alegría. Unas veces suplicaba a Justin que le perdonara sus maldades, pero otras la acusaba de ser la culpable de la muerte de sus hermanos. De tanto hacerse mala sangre, la señora Moritz comenzó a declinar, cosa que agrió su irritable carácter. Ahora descansa ya en paz. Justin está de nuevo con nosotros. Es muy inteligente, gentil y bella.
Como ya te he dicho, por sus gestos y expresiones me recuerda constantemente a mi buena tía. Ahora te hablaré un poco del pequeño William. Desearía que pudieras verlo. Está muy crecido para su edad, tiene los ojos azules, hermosos y sonrientes, pobladas cejas y cabello rizado. Tiene ya 2 novias, pero su favorita es Louise, una bonita rapazuela de 5 años. Escribirte me ha reconfortado, querido primo, pero llega ya el momento de poner punto final y las inquietudes vuelven a asaltarme. Escribe, amado Víctor, solo una línea, una palabra tuya será recibida como una auténtica bendición. 1.000.000 de gracias a Henry por su gentileza, su afecto y sus numerosas cartas. Adiós, querido primo. Cuídate mucho y te lo ruego de nuevo. Escribe. Querida Elizabeth, dije cuando hube finalizado la lectura de su carta, voy a escribir ahora mismo para librarles de la terrible inquietud que deben sentir. Escribí, pues, pero me costó un gran trabajo. Sin embargo, mi convalecencia estaba ya en marcha y se desarrollaba con toda normalidad. La primera cosa que hice cuando pude salir a la calle fue presentar a Clerval a los distintos profesores de la universidad. Desde la terrible noche que había supuesto el fin de mis tareas y el comienzo de mis martirios, el mero nombre de la filosofía natural me producía una auténtica repulsión. Ahora me había recuperado casi por completo, pero me bastaba ver un instrumento de química para que regresara a mí el terror de mis primeras angustias. Henry, al comprobarlo, había escondido todos mis aparatos, pues comprendió que sentía repugnancia por la sala que me había servido de laboratorio. El señor Waldman me produjo un sufrimiento insoportable al alabar calurosamente los adelantos que había realizado en las ciencias. Debió notar que esto me molestaba ignorando los motivos de mi actitud, lo atribuyó sin duda a la modestia. ¿Qué hacer? Él pretendía ayudarme y no hacía más que aumentar mis tormentos. Cada una de sus frases era una nueva herida, y pese a ello yo no podía demostrar mis sentimientos. Clerval, cuyos ojos y cuya sensibilidad estaban siempre al acecho, listos para intuir los sufrimientos de los demás, logró desviar la conversación, aparentando que lo ignoraba todo sobre la ciencia de que se hablaba. El diálogo tomó un carácter más general e incluso yo, agradeciendo de todo corazón a mi amigo la estratagema, tomé parte en él. Yo sabía la curiosidad que le embargaba, pese a que nunca intentó arrancarme mi secreto. Jamás me atrevería a confesarle el repulsivo suceso que, a menudo, volvía a mi memoria, ya que tenía el convencimiento de que, revelándolo a otro, no haría sino aumentar su horror. El señor Krempe no tuvo tanta delicadeza como su colega. En el hipersensible estado en que me encontraba, sus alabanzas desprovistas de elegancia me hirieron todavía más que las benévolas frases del profesor Waldman. Clerval no compartió nunca mi afición por las ciencias naturales. Vino a la universidad con la intención de estudiar lenguas orientales, puesto que ello le permitiría llevar a cabo el plan de vida que se había trazado. Decidido a no encerrarse en una carrera sin gloria, volvíase hacia Oriente, tierra en la que su alma aventurera encontraría campo abonado para la acción. No le fue difícil persuadirme de que siguiera sus mismos estudios. Nunca había podido soportar la inactividad, y ahora, cuando mi espíritu deseaba evadirse y me horrorizaban mis antiguos experimentos, encontré un gran consuelo, convirtiéndome en el condiscípulo de mi amigo. Así pasó el verano. Mi regreso a Ginebra había sido fijado para finales de otoño, pero distintos inconvenientes me retrasaron y pronto llegó el invierno y con él la nieve. Los caminos estaban impracticables y tuve que dejar mi viaje para la siguiente primavera. El mes de mayo se hallaba ya avanzado, y yo aguardaba de un día a otro la carta de la que dependía la fecha definitiva de mi marcha, cuando Henry me propuso una excursión a pie por los alrededores de Ingolstadt. El viaje duró 15 días, y tras tan largo período de tiempo, yo había recuperado por completo mi salud y mi moral. Los estudios me habían mantenido bastante apartado de mis semejantes y, lentamente, me estaba convirtiendo en un misántropo. Clerval supo reavivar y fortalecer en mi corazón los más generosos sentimientos. Me enseñó a admirar de nuevo el bello espectáculo del paisaje y la naturaleza, así como el rostro sonriente de los niños. ¡Qué magnífico amigo! Me amaba con sinceridad y esforzábase por elevar mi alma al nivel de la suya. Gracias a sus desvelos, volvía a ser la criatura segura y feliz que, pocos años antes, amando a todo el mundo y amado por todos, ignoraba lo que eran penas y desilusiones.
Las primeras flores cubrían los prados y eran ya el anuncio del verano. Las obsesiones que, el año anterior, me habían hecho sentir el rigor de su peso se habían alejado ahora de mí.